Muchos queréis invertir en el mundo, pero no sabéis por dónde empezar. Así que hoy lo vamos a dejar claro. Veremos qué alternativas globales existen, cuál es el fondo con la comisión más baja en el mercado de España y cómo invertir en él paso a paso, sin teorías innecesarias y con ejemplos reales. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Hay dos vídeos previos en el canal que pueden ayudarte a situarte. Uno que te dejo por aquí, más teórico, donde explicamos la indexación global y lo vimos con ETFs, y otro donde cruzamos la teoría con la práctica para comparar los mejores fondos globales, que también os lo dejo por aquí. Hoy continuamos y vamos más al grano. Recordaremos brevemente los índices principales, veremos cómo las comisiones cambian el resultado final y actualizaremos el ranking con una novedad muy importante: la nueva clase de fondos globales más barata disponible en España. Y antes de invertir en el mundo, vale la pena recordar qué estamos comprando. Existen dos grandes proveedores de índices: MSCI, que viene de Morgan Stanley Capital International, y FTSE, que pertenece al Financial Times Stock Exchange. Cuando escuchas MSCI World, estás invirtiendo en los 23 países desarrollados según MSCI. Y cuando escuchas FTSE Developed World es prácticamente lo mismo, aunque FTSE incluye Corea del Sur y algunas acciones chinas adicionales. Y ahora en la siguiente pantalla haremos una pequeña ambientación en los principales índices, partiendo del Nasdaq, del S&P 500, del MSCI World, del MSCI ACWI, que sería ese mundo desarrollado más emergentes, y de este MSCI All Country o IMI, que sería todo el mundo desarrollado, más emergentes, más los small caps, alias las pequeñas empresas. Y como os he comentado, una pequeña ambientación para que todo el mundo aprecie sus diferencias. Podríamos ver como la rentabilidad TAE, es decir, lo que ha dado cada año, no es que el Nasdaq en 15 años te ha dado un 18, es que en 15 años te ha dado una media de 18,78% cada año. Y si no lo entendéis, dejádmelo en comentarios y lo trabajaremos en otras sesiones. Como os decía, era una pequeña ambientación para ver las diferencias, porque sí que hay diferencias. El Nasdaq en los últimos 15 y 10 años dio un 18 y un 20%. El S&P 500 un poco menos rentable, a 15 años un 15 y a 10 años un 14. MSCI World un poquito menos rentable, a 15 años un 12, a 10 años casi el 12, un 11,74. Con el ACWI nos damos cuenta que en estos últimos 10 años sería un 11,26, que si lo comparamos con el MSCI World, que no tenía los emergentes, era un 11,74, un poquitín más, y si añadimos los small caps, en este caso la rentabilidad media de los últimos 10 años sería un 11,03, que sería un poquito inferior a este 11,26. Y viendo esta alternativa IMI de todo el mundo, que a 10 años ha sido un 11, ya nos puede chocar la cabeza que solo invirtiendo en el Nasdaq hubiéramos obtenido el doble de rentabilidad los últimos 10 años. Y ahora otro dato distinto hablando de la concentración. En el Nasdaq apreciamos que las 10 principales posiciones ya pesan un 53% de todo el índice, porque solo tiene recogidas 101 empresas, que serían las mayores en telecomunicaciones de Estados Unidos. Si avanzamos con el S&P 500, vemos que en vez del 53 en las 10 primeras posiciones, se reduce un poco esa concentración a favor del 38, porque tenemos 500 compañías. Vemos que cuando hacemos un pasito más hacia adelante, en el MSCI World ya se reduce de un 38 a un 26, nos damos cuenta que cuando este MSCI World le añadimos los emergentes de un 26 pasamos a un 25, con lo que realmente de estas 1.300 empresas a 1.700 no habría mucha más diversificación en esas primeras 10 posiciones, y en cambio cuando vamos al IMI, con todo ese mundo y small caps, sí que vemos que hay muchos más valores, y vemos que de la misma manera que del World a emergentes de un 26 pasaba a un 25, así que aquí sí que veríamos que del 25 pasa al 21. Y en todos estos casos podéis ver el peso relativo de las dos primeras posiciones. Aquí, en máxima diversificación, Nvidia pesaría un 4,32, y si nos vamos a los primeros casos, pues en el S&P 500 sería un 7,75 y en el caso del Nasdaq casi un 10%. Y por último, que no me quiero enrollar y también está en las sesiones anteriores, podríamos hablar de la exposición, donde el Nasdaq claramente va a estar expuesto a más tecnología, pero también de esa exposición por país, donde el Nasdaq y S&P 500 no hay ningún tipo de duda que van a estar concentrados en Estados Unidos. El MSCI World, todo y que esté diversificado en todo el mundo, por culpa o gracias al tamaño de estas tech, pues podríamos ver que igualmente está concentrado en Estados Unidos un 75, cuando añadimos emergentes baja un poquito el peso al 67, y cuando añadimos esas small caps, fijaros que aquí también bajaría muy poquitín, del 67,5 al 66,20. Conclusión: a mayor diversificación, más equilibrio, pero también menos rentabilidad, porque normalmente la rentabilidad está concentrada. Y en los últimos años hemos apreciado que tienen un gran peso las tecnologías, y en este caso Estados Unidos. Y como nadie sabe quién liderará los próximos 100 años, el MSCI World busca precisamente ese punto medio. Muy diversificado, con fuerte peso en Estados Unidos y con capacidad de adaptarse si otras regiones despegan. Y ahora sí, hablemos de las comisiones. El salto de verdad que cambia tu resultado es pasar de fondos de gestión activa caros a indexados baratos. Pensad que un fondo activo suele cobrar 1,5 o un 2% cada año, y con 100.000 euros serían 1.500 o 2.000 euros de comisión anual.
Y en cambio, los indexados clásicos rondan el 0,18 en el caso del Vanguard o el 0,12 en el Fidelity y el iShares, que con 100.000 euros la comisión anual sería de 120 a 180 euros al año. Mucha diferencia. Y con este simple cálculo se entiende por qué a veces los gestores o los asesores no te ofrecen indexados, dejan muy poco margen comercial. Pero vayamos a lo importante, tu bolsillo. Mira el efecto real con 100.000 euros a 10 años. Caso A, tenemos 10.000 euros a 10 años al 6%. Y aquí tenemos una doble comparativa. Un fondo clásico tradicional que nos cobraría una comisión de gestión del 1,55 y aquí vamos a suponer un fondo indexado, no un ETF, sino un fondo indexado y me lo invento, incluso que nos cobraran una comisión de compra del 0,20%. ¿Qué estaríamos viendo? Cada 10 años vista, en este caso con estas comisiones tendríamos 17.671 y en este caso tendríamos un valor final de 15.455. Como hemos invertido 10.000 euros, tendríamos una revalorización neta de 5.455 euros. ¿Qué vemos? Aquí una rentabilidad total del 76% y aquí del 54%. Pues sencillamente, en este hipotético caso, que tuviéramos los 10.000 euros 10 años y este mismo tipo de interés que es un 6%, aquí estaríamos obteniendo casi un 29% de rentabilidad absoluta total respecto a este fondo, insisto, con el mismo track pero con más comisiones. Y ahora a continuación vemos el caso B, igual pero diferente, 10.000 euros 10 años, pero en vez del 6%, el 10%. Y la misma situación, un fondo tradicional gestión activa que nos cobre un 1,55 y aquí un indexado que nos cobre el 0,12. ¿Qué vemos? Que como tenemos más interés ya no ganamos 7.000 euros, aquí estaríamos ganando 15.604 y aquí 12.505. Rentabilidad total, aquí un 156 y aquí un 125. Con lo que en este caso, al haber mayor rentabilidad, que no es un 6, sino que es un 10, vemos que nos afectan menos las comisiones, que antes la diferencia de rentabilidad era casi un 29%, aquí nos afectan menos, pero igualmente tenemos una diferencia solo a 10 años de un 20% de rentabilidad absoluta. Es decir, una diferencia de 3.098 euros. Y ahora sí, saltamos al último caso, no tan grave o no tan importante, donde en el escenario de 10.000, 10 años el 6, vemos que una emisión ya habiendo hecho el salto de gestión activa a gestión indexada, de un 0,18 a un 0,06, que son 3 veces más, pero que nos damos cuenta que a 10 años vista habría una diferencia de 200 euros, de un 75 total a un 77, y sería una diferencia de un 2%. 200 euros que pesan, pero no como los casos anteriores, que estamos viendo que hablábamos de 3.098 o en el caso inicial de 2.215 euros. Ya lo hemos visto, a mayor rentabilidad de mercado, el mordisco de la comisión pesa menos, pero sigue siendo un 20% de la rentabilidad total, y eso impacta. Y en cambio también nos hemos dado cuenta que si comparamos dentro de los propios indexados, de un 0,18 a un 0,06, la diferencia ronda los 200 euros en 10 años, que hay diferencia, pero no tanta. Conclusiones claras. La primera, el gran salto es abandonar la gestión activa. La segunda, una vez dentro de un indexado, afina, puedes pasar de un 0,18 a un 0,06. Y la tercera, a un año quizá no, pero a 10 o 20 años estos puntos se notan y componen a tu favor. En el canal muchos ya sabéis que he utilizado como referencia a este MSCI World el Vanguard Global Stock, porque tiene un histórico de más de 20 años y un gran volumen gestionado. Su comisión es del 0,18% y durante mucho tiempo ha sido el estándar para comparar fondos globales de renta variable. Pero es verdad que muchos me habéis comentado en los vídeos anteriores que existen alternativas con comisiones más bajas, como el Fidelity o el iShares, que rondaban el 0,12%. Así que veamos el ranking completo para situarnos. Nos encontramos en el Excel Mi Primer Millón, gratuito sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero deberá ir a archivo y después hacer una copia. Aquí en su día mezclamos ETFs y fondos, pero en el caso de hoy nos vamos a centrar solo con los fondos de inversión. Y nos damos cuenta que cuando ordenamos la rentabilidad a 10 años, los que mejor aguantaban el tipo era la Amundi y el Vanguard, porque son los que tienen más recorrido histórico. Pero en cambio, si ordenamos a 5 años, aparecen nuevos fondos con resultados muy competitivos, como el iShares o el Fidelity. No tienen aún 10 años de vida, pero han mostrado una eficiencia excelente en este periodo reciente. Y si giramos un poco la vista hacia la izquierda de la tabla y nos fijamos en esas comisiones, quizá vemos que no sea casualidad, porque estas dos emisiones tenían las comisiones más bajas, de un 0,12%. Es decir, en parte, sus buenos resultados se explican precisamente por esos costes tan bajos. Por eso hasta ahora la conclusión era bastante clara, un empate técnico entre Fidelity y Shares, y ya veíamos a Amundi y Vanguard más atrás con alternativas sólidas y más veteranas. Pero ahora sí llega una buena noticia. El 24 de septiembre, hace muy poquitos días, que MyInvestor anunciaba que comercializa los fondos indexados de iShares con las comisiones más competitivas de España. Contratables desde un solo euro y sin comisiones de compra-venta, ni traspaso, ni custodia. Justo lo que queríamos ver en un fondo global barato. Incluso las opciones de renta variable de países desarrollados, ya podíamos ver este Vanguard Global Stock, el veterano que hemos ido comentando con el 0,18, este Fidelity con el 0,12 y esta nueva versión con la clase S que tendría solo un 0,06. Si os parece, podríamos ir a ver la ficha.
podríamos darnos cuenta que es la clase S. Si bajamos un poquito más, el fondo se gestiona de forma pasiva e invierte tanto como sea posible y viable en los valores de renta variable, por ejemplo, acciones que componen el MSCI World Index. Si bajamos un poquito más, pues nos explicaría estos países desarrollados. Incluso si bajamos un poquito más, podríamos ver que sería la versión acumulación. Sus participaciones serán acumulativas. Y adicionalmente, si bajamos un poco, nos damos cuenta que es la clase S, porque teóricamente tendríamos que tener 200 millones para invertir en ella. Si bajamos un poquito más, recordamos el riesgo, aunque esté muy diversificado, ese MSCI World tiene riesgo, un 4 sobre D7, y si bajamos un poquito más, podríamos confirmar estas nuevas comisiones tan ínfimas del 0,06%. Así que esto rompe el empate que veíamos antes del Fidelity y el iShares. Ahora con la nueva clase S al 0,06%, el iShares se pone por delante en coste, y en el largo plazo ya sabéis que esa décima compone a vuestro favor. Y antes de lanzarte a invertir, sentido común. En este canal siempre partimos de una base sólida. Lo primero y más importante, un fondo de emergencia, mínimo de 6 meses de tus gastos o gastos fijos. Y lo segundo, esa patita en renta variable, un 20 o un 30% de tu patrimonio, tu capacidad de ahorro para batir la inflación y mantener tu poder adquisitivo. Y si ya tienes estabilidad y pocas cargas, puedes subir ese porcentaje. Por ejemplo, 10.000 euros. Si decides invertir el 30% serían 3.000 euros. Esos 3.000 euros repartidos en 4 años, pues sería una aportación de 62,50 euros cada mes, o si lo quieres hacer semanal, 15,60. Ahora bien, puede ser que ya ahorres cada mes y hagas un DCA de forma natural. Por ejemplo, si ahorras 200 euros y quieres invertir un 20 o un 30%, pues tendrías que hacer una aportación periódica de 40 o 60 euros al mes. Lo importante no es acertar el día, sino fijar tu importe, automatizar y mantener el método. Y con esto claro pasamos a la parte práctica. Y vamos a verlo paso a paso en MyInvestor. Primero tendríamos que entrar en la aplicación o en la web. A continuación deberíamos ir al apartado de fondos de inversión. Y aquí podríamos hacer buscar fondos. En este sentido, yo recomiendo a todo el mundo que lo haga con el ISIN. Marcar clase S y podrían salir las diferentes alternativas. En este caso ya sabemos que es el iShares Developed World. O nos podíamos ir a las pantallas anteriores, copiar este ISIN para no tener ningún tipo de duda, y en este mismo buscador, en vez de filtrar clase S, podríamos filtrar por el ISIN y aquí lo tendríamos. Y le podríamos dar a comprar o a ver detalle. En este sentido vamos a ver el detalle, podríamos ver otra vez todas sus características y podríamos otra vez entrar en la ficha para verificar que efectivamente estamos hablando de la clase S, que efectivamente el fondo se gestiona de forma pasiva, invierte tanto como sea posible y viable en valores de renta variable, que sus participaciones son acumulativas, ya vemos que el importe mínimo estándar que deberíamos de tener. Si bajamos un poquito más, confirmamos también ese índice de riesgo y un poquito más abajo podemos ver estas comisiones. Si todo es correcto, desde esta pantalla a la anterior le daríamos a comprar, tendríamos que seleccionar la cuenta de cargo y el importe. Y en este sentido, podríamos marcar, por ejemplo, 100 euros, pero lo puedes hacer periódico. Y si lo haces periódico, en este caso, si quieres reducir aún más la volatilidad, lo que podrías fraccionar esta aportación de 100 euros en 4 semanas, en este caso la podríamos marcar semanal y reduciríamos el importe a 25 para tener estos 100 euros mensuales, pero aportando dividendo en cada semana. Y un poquito más abajo, podríamos marcar la fecha fin o no indicarla y lo que tendríamos una aportación constante. Le daríamos a continuar, deberíamos de verificar otra vez la documentación, aceptar, continuar y firmar. Y ahora también podemos recoger otro caso o ese traspaso interno. En este sentido tendríamos que seleccionar el fondo a traspasar, en este caso el Vanguard Global Stock que representa el MSCI World pero con esta clase de Vanguard al 0,18 y si quiera traspasarlo a la nueva emisión tendría que darle a traspasar. En este caso no es ninguno de los fondos que ya tengo, sería nuevo fondo y aquí tendríamos que hacer el mismo proceso. Si copiamos el ISIN automáticamente ya lo podríamos seleccionar, le daríamos a continuar y aquí ya podríamos seleccionar si queremos traspasar una parte del fondo o todo y luego dar de alta las nuevas aportaciones periódicas. Si lo tienes en otro banco, puedes pedir también un traspaso externo y en España los traspasos entre fondos UCITS mantienen la fiscalidad diferida y los ETFs en este caso no. Y si os interesa, preparamos otro vídeo solo con el paso a paso de traspasos, tanto internos como externos. Dejadme vuestras dudas y comentarios y lo montamos. Si todavía no inviertes en fondos indexados, recuerda que MyInvestor es un banco español y solvente. Puedes invertir desde €1 en fondos de Vanguard, iShares, Fidelity o Amundi, sin comisiones de custodia ni traspaso. Además, el fondo global de iShares con clase S, que es el que hemos visto, también está disponible junto al Vanguard y al Fidelity. Y si aún no eres cliente, tienes 25 euros de bienvenida si haces tu primer ingreso de 1.000 euros o una inversión de 100 euros. Te dejo el enlace y todos los detalles en la descripción del vídeo. En resumen, si ya inviertes en MSCI World, revisa tu clase. Pasarte a la clase S de 0,06% de comisión puede suponerte un ahorro real cada año. 2. Si estás empezando, este fondo global es una forma sencilla, diversificada y eficiente de dar tu primer paso en la inversión indexada.
Y 3, el método del 20 al 30% de tu patrimonio o ahorro en indexados, con aportaciones periódicas y constancia. Y en la descripción te dejo, por un lado el ISIN de la clase S de iShares y los 2 vídeos anteriores por si quieres la teoría completa. Y si te gustaría que en el próximo vídeo analicemos si merece la pena incluir o no los emergentes dentro de esta indexación, te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.